La mañana había comenzado con un silencio extraño. A las 7:42, un correo electrónico inesperado apareció en la bandeja de entrada de Lucía. Y para las 7:45, ella ya sabía que su futuro laboral había cambiado para siempre. Lo que empezó como una simple notificación terminó convirtiéndose en un abismo emocional. La empresa, donde llevaba más de una década, había anunciado recortes inmediatos y su puesto estaba entre los eliminados sin previo aviso. El café que acababa de servir seguía humeando, intacto, sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras releía cada línea del mensaje, intentando encontrar alguna frase que suavizara el golpe, algún rastro de compasión, algún indicio de que todo había sido un error. ¿No lo había? El mensaje era frío, directo, casi mecánico, y en cuestión de minutos, la estabilidad que creyó tener durante tantos años se desmoronó sin piedad. El salario que sostenía su hogar ya no existiría. Las facturas pendientes seguían acumulándose sobre la cómoda del dormitorio. Los gastos fijos no esperaban explicaciones. Y la sensación de incertidumbre se convirtió en un peso insoportable que le apretaba el pecho. Era un panorama que parecía imposible. ¿Cómo enfrentaría las deudas que llevaba meses intentando equilibrar? ¿Cómo sobreviviría el próximo mes? ¿El próximo día? Antes del colapso, su vida había sido sencilla, casi predecible. Tenía una rutina estable: despertarse temprano, preparar un desayuno ligero, tomar el transporte hacia la oficina y pasar sus horas entre reuniones y tareas repetitivas. No era la vida que había soñado de niña, pero al menos le daba una sensación de orden, de avance moderado. Creía que con el tiempo, ese trabajo la llevaría a algo mejor. Sin embargo, todo ese orden resultó ser más frágil de lo que imaginaba. Recordó la noche anterior, cuando había escrito casi impulsivamente una carta de renuncia que nunca se atrevió a enviar. La había escrito con el corazón cansado, movida por una mezcla de frustración y deseo de cambio. La había guardado en una carpeta, creyendo que quizá algún día tendría el valor para usarla. Pero jamás imaginó que el destino se adelantaría a su decisión. Aquello le dejó un sabor amargo. ¿Había perdido la oportunidad de irse con la cabeza en alto? ¿Con control? ¿O tal vez todo esto era una señal que aún no entendía? Los siguientes minutos se sintieron eternos. Caminó por el departamento sin rumbo, tocando el respaldo del sofá, las cortinas, el borde de la mesa, como si necesitara confirmar que algo en su entorno seguía siendo real. El silencio era casi insoportable. Quiso llamar a alguien, pero no sabía qué decir. Quiso gritar, pero no tenía fuerzas. Lo único que logró fue sentarse en la cama, mirar fijamente la pared y preguntarse en voz baja: ¿qué se supone que haga ahora? Sus pensamientos se llenaron de escenas borrosas: el momento en que buscó un préstamo para cubrir una deuda familiar urgente, los meses en los que apenas pudo ahorrar, los días en que sentía que trabajaba solo para mantenerse a flote. Cada recuerdo se mezcló con la imagen del correo en su pantalla, haciendo que el miedo creciera aún más. A media mañana tomó una decisión que cambió el tono de su día. Abrió nuevamente la carta de renuncia que había escrito la noche anterior. Sus ojos recorrieron cada párrafo, cada palabra cuidadosamente elegida en un momento de sinceridad absoluta. Y ahí, entre sus propias frases, descubrió una verdad que nunca había aceptado. Llevaba años trabajando desde el miedo, no desde el propósito. Sintió un nudo en la garganta. No lloró todavía, pero la presión en los ojos anunciaba lo inevitable. Miró su reflejo en la ventana. Un rostro cansado, con ojeras suaves, pero con una chispa que no sabía de dónde venía. Quizá era rabia, o tal vez era algo más profundo. Una especie de impulso por recuperar el control. Abrió la ventana para dejar entrar aire fresco. Desde ahí podía ver parte de la ciudad. Personas caminando con prisa, vehículos avanzando en todas direcciones, vidas que seguían adelante sin detenerse. Y ella, en su pequeño departamento, sintiéndose completamente perdida. El contraste le resultó abrumador. «No estoy lista para esto», susurró Lucía. Pero la vida no preguntaba si estaba lista. Ya había cambiado. A media tarde, tras varias horas de incertidumbre, decidió escribir una nota en su libreta. 3 palabras, solo 3. «Esto no termina». La frase la sorprendió. No sabía exactamente por qué la había escrito, ni de dónde provenía aquella fuerza mínima que empezaba a despertarse dentro de ella. Pero aún así la dejó ahí, como un pequeño ancla en medio del caos. Esa noche, cuando el sol se ocultaba y la casa quedaba en penumbra, finalmente permitió que las lágrimas salieran. Fue un llanto largo, silencioso, lleno de rabia,
miedo y agotamiento emocional. Se abrazó a sí misma, como si intentara sostener las piezas de algo que estaba rompiéndose desde hacía años. Y en medio de ese dolor, una pregunta empezó a tomar forma, creciendo en su mente como una semilla que apenas germina. ¿Y si este no era un final, sino un inicio que nunca me atreví a escribir? Esa es la historia de Lucía, y de cómo, después de escribir su carta de renuncia, descubrió el poder de trabajar por cuenta propia. La primera semana después del despido fue un laberinto oscuro para Lucía Herrera. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiese sido un mal sueño. Pero al mirar el teléfono y no encontrar mensajes nuevos, la realidad la golpeaba de nuevo. El primer día hizo decenas de búsquedas de empleo. El segundo empezó a mandar solicitudes sin recibir respuestas. El tercero ya estaba elaborando una lista de gastos que podía eliminar de inmediato. Servicios, suscripciones, compras que antes parecían normales. Era como ver la vida encogerse centímetro a centímetro. El cuarto día, el departamento comenzó a sentirse demasiado pequeño. Las paredes parecían acercarse, el silencio se volvía insoportable y el aire se cargaba con una mezcla de angustia e incertidumbre. Salió a caminar sin rumbo, cruzando calles, mirando escaparates sin verlo realmente. Cada persona que pasaba junto a ella parecía tener un destino claro, una rutina establecida, un propósito que a ella le faltaba por completo. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse parte del mundo. Al llegar la noche se sentó en el borde de la cama y revisó su libreta. Aquellas palabras escritas días antes, esto no termina, ya no parecían una declaración de fuerza, sino un recordatorio de la batalla que debía enfrentar. Sabía que, sin importar lo que eligiera, el tiempo no esperaría que sus emociones sanaran. Tenía que moverse, aunque no supiera hacia dónde. El quinto día recibió una llamada de un antiguo compañero. No era para ofrecerle trabajo, sino para comentarle que había escuchado rumores sobre más despidos. Lucía sintió una mezcla amarga de alivio y tristeza. No era la única, pero eso no la hacía sentir mejor. «Lo siento mucho, de verdad», le dijo él. Ella respondió con voz débil: «Sí, yo también». Al colgar, se recostó en el piso del salón. Estaba frío, pero esa frialdad la ayudaba a mantener la calma. Cerró los ojos e inhaló profundamente. El silencio, una vez más, la empujó hacia sus pensamientos más oscuros. ¿Y si había sido un error confiar tantos años en un solo trabajo? ¿Y si nunca lograba rehacer su vida profesional? ¿Qué pasaría si sus ahorros se agotaban antes de encontrar una oportunidad real? A los pocos días surgió un pequeño rayo de esperanza. Una conocida le habló de un empleo temporal como asistente en una tienda pequeña del barrio. No era glamuroso, no se parecía en nada a su antiguo trabajo y el ingreso apenas cubría lo básico, pero era algo. Lucía aceptó sin pensarlo demasiado. Necesitaba moverse, sentir que hacía algo, mantenerse activa. El trabajo fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Pasaba horas de pie, organizando estantes, atendiendo clientes difíciles, escuchando comentarios hirientes sin poder responder. Más de una vez tuvo que soportar miradas de superioridad de personas que parecían pensar que su valor dependía del lugar donde trabajaba, pero ella lo aceptaba todo en silencio, recordándose que aquello era temporal, un puente hacia algo mejor. Un día, una clienta levantó la voz sin motivo, acusándola de un error inexistente. Lucía intentó explicarse con calma, pero la mujer insistió, señalándola frente a otras personas. Algo dentro de ella se rompió. Sintió un ardor en los ojos y un nudo en la garganta. Terminó escapando al baño, cerrando la puerta con rapidez. Se dejó caer al suelo. Cubrió su boca con ambas manos para no dejar escapar un sollozo audible y lloró. Lloró hasta que el cansancio la dejó vacía. Era una mezcla de vergüenza, impotencia y agotamiento acumulado durante semanas. Mientras se limpiaba el rostro, se miró en el espejo del baño. Tenía los ojos hinchados, pero también había algo diferente en su mirada. Una especie de desafío silencioso. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo a la deriva, esperando que el mundo le devolviera la estabilidad que había perdido. Tenía que crear su propio camino, aunque fuera desde cero. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a la computadora. Abrió la carta de renuncia que había escrito antes del despido, la leyó varias veces y entendió algo que antes le había sido imposible ver. Aquella carta no era un final fallido, era un mensaje para sí misma
Era la prueba de que incluso antes de perder el trabajo, ya tenía el impulso interno de cambiar. Comencé a escribir en su libreta ideas sueltas, cosas que sabía hacer, habilidades que había desarrollado, tareas que podía ofrecer a otras personas. Servicios independientes, anotó en una esquina de la página. No sabía exactamente cómo funcionaba ese mundo, ni si alguien contrataría a alguien como ella. Pero la idea se quedó ahí, creciendo lentamente. Las discusiones internas se volvieron constantes. Parte de ella quería rendirse. Otra parte, quizás la más silenciosa, seguía empujando hacia adelante. Era una lucha diaria entre miedo y esperanza, entre pasado y posibilidad. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se escuchó a sí misma susurrar: «Ya no quiero sobrevivir, quiero avanzar». Esa frase marcó un punto de inflexión. A partir de ese día, aunque todavía no tenía un plan claro, algo se activó dentro de ella. Comenzó a ver su situación no solo como una pérdida, sino como una oportunidad dolorosa pero necesaria. A pesar de las lágrimas, de los temores y de la incertidumbre, tomó una decisión firme. Haría lo que fuera necesario para reconstruir su vida desde el principio. Los días siguientes se convirtieron en un terreno incierto, pero también fértil. Lucía Herrera comenzó a reconstruirse desde lo más básico, su confianza. No fue un proceso lineal. Cada mañana se despertaba con una mezcla de motivación y miedo, pero aún así se obligaba a tomar un pequeño paso, por mínimo que fuera. Sabía que si esperaba a sentirse completamente preparada, jamás avanzaría. Lo primero que hizo fue investigar formas de trabajar por cuenta propia. No tenía un rumbo fijo, pero sí una certeza creciente. Quería ser dueña de su tiempo, de sus decisiones y de su esfuerzo. Ya no quería depender de una empresa que, de un día para otro, pudiera arrebatarle la estabilidad. Quería crear algo que naciera de ella misma. Se inscribió en una capacitación en línea sobre organización y gestión de tareas. Pasaba noches enteras estudiando, tomando apuntes, repitiendo conceptos en voz baja para no olvidar. El cansancio era real, pero también lo era la satisfacción de aprender algo nuevo. En el fondo, se dio cuenta de que había olvidado lo que se sentía avanzar con propósito propio. Los primeros intentos de ofrecer sus servicios fueron torpes. Escribió mensajes que nadie contestó, diseñó propuestas que no generaron interés y cometió errores básicos que la hicieron dudar de sí misma. Hubo noches en las que pensó seriamente en rendirse. Se preguntó si no era demasiado tarde para comenzar de cero. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba la escena en la tienda, el baño frío, el llanto contenido. No quería volver a sentirse tan rota. Un día, decidió escribir un anuncio sencillo y publicarlo en una plataforma digital. No esperaba nada, solo quería demostrar que era capaz de intentarlo. Para su sorpresa, unos días después, recibió su primer mensaje. Alguien necesitaba ayuda para organizar documentos y gestionar tareas pendientes. No era un trabajo grande ni estable, pero para Lucía fue como ver una luz encenderse en la oscuridad. Cuando realizó esa primera tarea independiente, sintió un orgullo que hacía años no experimentaba. Le entregó al cliente todo lo que sabía hacer: dedicación, orden, claridad. Cuando recibió un comentario positivo, casi lloró. No era solo un reconocimiento, era una confirmación silenciosa de que quizá sí tenía algo valioso para ofrecer al mundo. Desde entonces, estableció un pequeño sistema. Cada noche revisaba sus actividades, ajustaba su presupuesto, anotaba lo que había aprendido y lo que necesitaba mejorar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una dirección. Su vida ya no estaba marcada por la rutina impuesta de una oficina, sino por pasos que ella misma elegía. También comenzó a ahorrar pequeñas cantidades. No era mucho, pero era constante. Eso la hacía sentir segura, firme,
como si cada moneda emocional que lograba acumular fuera un ladrillo en la reconstrucción de su futuro. Con el tiempo, ese pequeño fondo le permitió invertir en una segunda capacitación, esta vez sobre atención al cliente y comunicación profesional. Sus habilidades crecían y con ellas su confianza. Sin embargo, no todo era progreso. Hubo retrocesos dolorosos. Algunas semanas no consiguió ningún cliente. Otras veces las tareas resultaban más complejas de lo esperado y cometía errores que la hacían dudar de su capacidad. Hubo días en los que estaba a punto de borrar todos sus perfiles en línea y rendirse. Pero siempre había algo que la detenía. Esa frase escrita en su libreta, que ya se había convertido en un mantra personal. Esto no termina. Durante ese periodo también conoció a personas que serían fundamentales. Una de ellas fue una mujer mayor que necesitaba ayuda para digitalizar recuerdos familiares y organizar archivos importantes. Cuando terminó el trabajo, la mujer tomó sus manos y le dijo: «Tienes talento, sigue adelante». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Luciano lo dijo en voz alta, pero necesitaba desesperadamente escuchar algo así. Los meses avanzaron. Los pequeños logros comenzaron a acumularse. Noches largas de trabajo se convertían en mañanas de satisfacción. Las habilidades que antes parecían insuficientes comenzaban a sentirse sólidas, y las dudas que antes la paralizaban empezaban a perder fuerza. Finalmente, un día, mientras revisaba su cuaderno de presupuestos, se dio cuenta de que su vida ya no dependía de un salario fijo, que su esfuerzo estaba dando frutos, que poco a poco la deuda que tanto la había agobiado estaba disminuyendo. Cada pago que lograba realizar era como una liberación emocional, un espacio más de su vida recuperado. La idea de trabajar por cuenta propia ya no era un sueño tímido ni una salida desesperada. Era real, era su camino. Había construido una base sólida, aunque pequeña. Tenía clientes que confiaban en ella, nuevas habilidades y una disciplina que jamás imaginó tener. Pero aún quedaba un obstáculo final: terminar de pagar la última parte de la deuda que la acompañaba desde antes del despido. Era el símbolo de su pasado, el recordatorio constante de la angustia vivida, y aunque estaba cerca, sabía que el último tramo sería el más difícil. Aún así, miró su libreta una noche, respiró profundamente y escribió con determinación: «Estoy más cerca que nunca». Y mientras cerraba el cuaderno, sintió que algo cambiaba. No era miedo, no era duda, era una certeza suave pero firme. La victoria estaba a punto de llegar. El amanecer de ese día no tenía nada de especial para el mundo exterior, pero para Lucía Herrera significaba el inicio de un cierre que había esperado durante meses, quizá años. Se despertó antes que el sol, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sabía que ese día tenía que dar un paso decisivo, saldar la última parte de la deuda que había cargado como una sombra persistente desde antes del despido. Preparó su espacio de trabajo con calma. Colocó su libreta a un lado, encendió la computadora y se quedó mirando la pantalla por unos segundos, como si necesitara garantizar que todo era real. Respiró hondo. Aquella mañana debía concentrarse más que nunca, porque había conseguido un proyecto grande, uno que le permitiría finalmente terminar lo que había empezado. El trabajo era complejo, requería orden, precisión y largas horas de dedicación. Pasó casi el día entero concentrada, revisando documentos, organizando archivos y entregando su máximo esfuerzo. A cada avance, sentía como un peso invisible se hacía más ligero. Su determinación era absoluta. Ese día iba a cerrar un ciclo que la había atormentado durante demasiado tiempo. Cuando terminó, el cuerpo le dolía, pero la mente estaba firme. Realizó la entrega final, envió el informe completo y esperó la confirmación. La respiración se le entrecortaba mientras veía los minutos pasar. Cada notificación que sonaba la hacía saltar, hasta que, finalmente,
apareció el mensaje esperado: trabajo recibido y aprobado. Lucía cerró los ojos, sintió un calor recorrerle el pecho, una mezcla de alivio, gratitud y cansancio acumulado. Se permitió unos segundos antes de dar el paso final. Abrió su libreta de presupuestos, revisó todos los movimientos de los últimos meses y marcó el monto pendiente. Era pequeño comparado con lo que había cargado antes, pero para ella era el muro más alto, la última barrera entre su pasado y su nueva vida. Con manos temblorosas, confirmó el pago desde su cuenta digital. No fue rápido, no fue sencillo, pero cuando el sistema marcó completado, un silencio profundo se instaló en el departamento. Un silencio distinto al de los días oscuros. Este era cálido, lleno, casi sagrado. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. Sintió que su cuerpo entero cedía de alivio. Después de años, después de lágrimas contenidas, después de noches sin dormir, después de trabajos temporales y dudas devastadoras, finalmente lo había logrado. Su deuda estaba pagada. Era difícil explicar lo que sintió en ese instante. No fue un grito de victoria, no fue una celebración ruidosa, fue algo más íntimo, más profundo. Una liberación que nacía desde el centro del pecho como si hubiese estado respirando a medias durante demasiado tiempo y por fin pudiera llenar los pulmones sin miedo. Se levantó lentamente y caminó por el departamento, tocando los objetos a su alrededor. La mesa donde había llorado tantas noches, la silla en la que estudió durante horas, la ventana donde observó la ciudad sintiéndose perdida. Ahora, esos lugares ya no cargaban dolor, eran testigos de su transformación. Aquella tarde, cuando la luz del sol comenzaba a suavizarse, Lucía salió a caminar. El mundo se veía distinto, aunque sabía que probablemente era ella quien había cambiado. Cada paso que daba tenía un peso nuevo, un ritmo firme, como si todo lo vivido hubiese moldeado algo dentro de ella. No era la misma mujer que había llorado en un baño frío, ni la que recibió un mensaje devastador a las 7:45 de la mañana. Era otra, una versión más fuerte, más consciente, más libre. Al regresar a casa, abrió nuevamente su libreta. Pasó las páginas donde había escrito sus temores, sus ideas, sus presupuestos, sus metas dudosas. Y ahí, al final, decidió escribir algo diferente. Hoy comenzó mi vida independiente. Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. Sabía que aún habría retos, momentos difíciles y decisiones inciertas, pero también sabía que tenía herramientas y fuerza para enfrentarlos. Lo más importante, ya no quería depender de algo externo para sentirse segura. Había descubierto que su propio esfuerzo era suficiente para sostener su futuro. Con el paso de las semanas, su trabajo independiente creció de manera natural. Recibió recomendaciones, nuevos clientes, proyectos que la retaban y otros que le enseñaban a valorar su tiempo y habilidades. Su vida se volvió más estable, más armónica, y aunque no tenía grandes lujos, tenía algo mejor: paz. Lucía comenzó a compartir su experiencia con personas que, como ella, estaban pasando por tiempos difíciles. Les hablaba de organización, de hábitos pequeños, de encontrar un propósito incluso en medio de la incertidumbre. No desde un pedestal, sino desde la humildad de quien sabe lo que es caer y levantarse. Un día, una joven con lágrimas en los ojos le dijo: «Gracias, no sabía por dónde empezar». Lucía sonrió y respondió con suavidad: «Yo tampoco sabía, pero empecé igual. Y tú también puedes». Ese fue su momento legado. Esa noche, al llegar a casa, encendió solo una pequeña lámpara. La luz cálida iluminaba la mesa donde había vivido los momentos más duros y los más significativos de su vida reciente. Sobre ella descansaba su libreta abierta en la última página. Afuera, el cielo estaba tranquilo y una brisa suave entraba por la ventana. Lucía se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y respiró profundo. No había ruido, no había urgencias, no había sombras del pasado, solo ella, completa, presente, fuerte. Y mientras la luz del atardecer bañaba el papel y dibujaba reflejos dorados en la habitación, comprendió algo simple pero poderoso. No había recuperado su vida,
La había construido de nuevo. El sol entraba por la ventana, bañando la mesa donde descansaba la libreta marcada con sus nuevas metas. Afuera, el mundo seguía su ritmo habitual, pero dentro de ella, todo había cambiado. Respiró profundamente y por primera vez en años, no sintió peso alguno sobre los hombros. Solo libertad. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.